Amigos, qué gusto saludarles, muy buenas noches, bienvenidos entre todos hoy para platicar de la agenda en el Instituto Electoral del Estado de México y también de las reflexiones de la pasada jornada electoral. Todavía seguimos tocando el tema, pero también de lo que viene, qué es lo que sigue para el Instituto. Así que bienvenidos, buenas noches. Bueno, y quién mejor para platicar de la agenda que Pedro Zamudio, el consejero presidente del Instituto Electoral del Estado de México, a quien agradezco como siempre el que nos explique, el que venga a platicar con nosotros aquí en el estudio. ¿Cómo estás, Pedro? Bienvenido, bien, gracias. Lupita, gracias, buenas noches. Bien, afortunadamente. Y ya se cierran las cosas, ya está todo, pues ya se cierra y ya se queda ahí. ¿Y lo que sigue? Bueno, estrictamente, Lupita, el proceso electoral en el Estado de México aún continúa. ¿Por qué aún continúa? Porque la ley define el proceso electoral como los actos que se dan desde la preparación de la jornada electoral hasta que se resuelve el último de los juicios interpuestos ante los resultados. Entonces, como todavía el Tribunal Electoral del Estado de México, haciendo pleno uso de sus facultades y sus atribuciones, está por resolver asuntos pendientes de las elecciones, particularmente de las de ayuntamiento. ¿Por qué señalo las de ayuntamiento? Porque finalmente para las elecciones de diputados el Tribunal Electoral ya tomó sus determinaciones y esa parte, digamos, está para efectos prácticos del proceso terminada, al menos en el ámbito del Tribunal Electoral del Estado de México. Todavía queda un tramo respecto de resolver las impugnaciones presentadas ante las elecciones municipales, aunque también lo cierto es que para el Instituto Electoral del Estado de México la labor ardua, la labor de preparación de la elección, la jornada electoral y los resultados y los cómputos, pues ha concluido. Incluso ahorita hemos concluido también una etapa de, yo me gusta llamarla así, de repliegue del instituto. Durante el proceso electoral, el Instituto Electoral del Estado de México tiene la obligación de desplegarse en todo el territorio estatal, de llegar a todas las secciones, de estar en disposición y en capacidad de atender lo que se necesite en cualquier parte del territorio estatal, y una vez concluida la parte central, digamos, del proceso electoral que le corresponde al instituto, debemos replegarnos. Hemos ya traído los paquetes electorales, están resguardados en las bodegas del instituto, el equipo que se distribuyó, el equipo de cómputo, los escritorios, las sillas, los vehículos, todo eso ya está otra vez de regreso en oficinas centrales. ¿Es lo que se utilizó en las juntas distritales y en las municipales? En las municipales, así es. Entonces ha sido replegado. Nuestras juntas, afortunada y atinadamente, concluyeron en tiempo y forma. El pasado 15 de agosto venció el plazo que dimos como Consejo General para que esto se cumpliera y así fue. Entonces estamos ya de regreso, digamos, ya está concentrado el equipo de trabajo, los insumos para seguir atendiendo las resoluciones de los tribunales aquí en el instituto desde oficinas centrales. Muy bien, vamos a regresar con más información sobre lo que sigue, el trabajo que se está haciendo, lo que están en estos momentos ustedes revisando en la mesa y en la agenda, lo que se viene, pero antes un fragmento, una probadita de lo que tuvimos en el programa anterior. En nuestro programa anterior contamos con la presencia de los representantes de partidos políticos para hablar acerca del proceso electoral y el balance respecto a la reforma electoral. Si quieres ver el programa completo, te invito a entrar a la página del instituto, que es www.iem.org.mx. Bueno, Pedro, sé que están preparando este libro blanco del proceso 2014-2015. ¿De qué se trata? ¿A qué se refiere? Ahí se plasma todo lo que se vivió. ¿Es como una crónica de lo que se tuvo en el pasado proceso electoral? Así es como se tiene previsto, Lupita. El libro blanco, por definición, suelen usarlo en la administración pública como una especie de resumen de lo que está pendiente para dejárselo a la siguiente administración. En este caso no estamos en ese supuesto, más bien estamos utilizando la imagen del libro blanco, la imagen retórica, digamos, de lo que es un libro blanco, para tratar de, en un solo documento, compilar lo que fueron las experiencias del Instituto Electoral del Estado de México. Y algo muy importante, no solo de los funcionarios del Instituto Electoral del Estado de México o de los consejeros del instituto, sino incluso también recabar en lo posible la opinión de los partidos respecto de lo que vimos, lo que hicimos, eventualmente cómo lo resolvimos, hacer una, creo que es la palabra correcta la que tú dices, la crónica, la relatoría de qué fue lo que pasó en diferentes rubros que a nosotros nos interesa analizar y conocer, para eventualmente de ahí derivar, o en su caso,
pasar a una etapa de propuesta. Vamos a tener pronto una nueva integración de la legislatura en el Estado de México y creo que será de interés para ellas y ellos conocer lo que desde el Instituto Electoral del Estado de México vimos como los resultados de la aplicación de la reforma electoral en este proceso que está concluyendo, para eventualmente proponer cambios, modificaciones, ajustes o precisiones que pueden ser a nivel legislativo o incluso pueden ser a nivel de nuestra propia normatividad interna, la que en ejercicio de nuestra autonomía institucional podemos aplicar y ejercer sin necesidad de cambios en la ley. De lo que han analizado ustedes, de lo que han revisado después de las elecciones, de la participación que se tuvo, del voto a favor o en contra, el voto de castigo, de hecho el análisis hacia los organismos políticos o hacia los organismos como el Instituto Electoral del Estado de México, ¿qué se dice? ¿Qué es lo que ven ustedes? ¿Qué información tienen? Bueno, básicamente a partir de los resultados, finalmente los resultados electorales ahí son de conocimiento público, son de análisis seguramente para los analistas, para los propios partidos políticos. Ahorita particularmente me permito señalar que en el Instituto Electoral del Estado de México estamos preparados en resolver o en analizar la parte técnica. No porque la parte política no nos interese, pero también creo que honestamente no es nuestra labor, ¿no? Que analicen los resultados los propios partidos, los candidatos, los especialistas en las campañas para que vean dónde pueden y tienen que ajustar las necesidades política. Nosotros nos vamos a ir en esta parte del libro blanco más bien a la parte técnica operativa. ¿Cuáles fueron aquellas cosas que en la operación de la reforma electoral como estaba diseñada se pudieron hacer, cuáles se complicaron, dónde tenemos a nuestro juicio que hacer alguna modificación o ajuste? Te decía incluso no solo a nivel o no necesariamente a nivel legal, sino incluso a nivel de normatividad interna. Recuerdo ahorita, por ejemplo, un dato muy elemental, podría parecer muy elemental, pero pudo haber sido un gran problema durante el proceso. El plazo que tienen las personas que quieran ser candidatos independientes según la Constitución y el Código Electoral del Estado de México, tienen un plazo específico para recabar las firmas de apoyo ciudadano que deben entregarle al instituto para que las revisemos. No está previsto, no estaba previsto en la ley, no está previsto en el código, no estaba previsto en nuestra propia normatividad que estas firmas pudieran ser entregadas antes del momento en que la gente se va a registrar como candidato. Entonces, afortunadamente en esta ocasión pudimos eventualmente, sin mayores contratiempos, recibir esas firmas o esa documentación, los archivos necesarios electrónicos para que el INE revisara si esas firmas y esas personas que apoyaron a los candidatos independientes o a los aspirantes a candidatos independientes eran la cantidad suficiente y estaban distribuidas adecuadamente, como lo señala nuestra normatividad, en el territorio municipal o distrital según correspondiera al tipo de candidatura, pero pudieron estrictamente los candidatos llevarlas el último día de la ficha de registro, ¿no? Entonces nos hubiéramos visto obligados a, en su caso, registrar a las personas condicionadamente a verificar que las listas o que la cantidad de personas que les apoyaron fueran o no la cantidad necesaria, en fin. Entonces esto es algo que concretamente tenemos que revisar para ver qué propuesta, qué modificación le vamos a dar para que la próxima ocasión, ahora no fue un problema, afortunadamente por la propia responsabilidad con la que actuaron los aspirantes a candidato independiente, pero ya conociendo el procedimiento, alguien con dolo podría a propósito llevarlas hacia el final para meter al instituto en un berenjenal, ¿no? Que debemos, creo que es parte de nuestro trabajo, evitar esas situaciones límite. Pero ustedes lo están ya revisando, lo están analizando. Lo estamos revisando, analizando, va a ser un capítulo específico, un punto, un tema específico en el libro blanco para en su momento determinar a partir del análisis cuáles son las posibles soluciones. Una podría ser en la propia normatividad, tenemos un reglamento de registro de candidatos independientes, pues en la propia normatividad señalar que estas firmas deben presentarse antes del plazo, en fin, dar plazos específicos, dar un momento, porque algo muy interesante, te decía, no fue un problema en el Estado de México, pero sí lo fue en otras entidades. Hubo institutos electorales en Jalisco, en Baja California Sur, que por resoluciones del tribunal tuvieron que poner o que cambiar sus boletas, ¿no? Para cada municipio, para cada distrito, para cada entidad tiene su propia problemática, pero en la próxima elección, por ejemplo, la de gobernador, yo creo 2016. Que suman 2016, 2017, empieza en 2016 y hasta el 4 de junio del 2017 tendremos la jornada, pero cambiar las más de, calculo yo en entonces, 12 millones de boletas que tendremos que hacer para la elección por un asunto que podemos ver desde ahorita, creo que es parte de nuestro trabajo, fundamental. Oye, en estos momentos tenemos 11 millones, ¿verdad? Cachito, más. 11 millones 26.236 más o menos fueron los que acudieron, los que estaban en posibilidades de acudir a la urna. Claro, tenemos que hacer más boletas porque tenemos que asignarlas a casillas especiales, tenemos que hacer boletas para representantes de partido, por eso hablaba del grueso de 12 millones de boletas, calculo yo que vamos a elaborar para el próximo 2017. Faltan 650 días para la jornada, Así ¿no? Es, lo tienes con precisión. Parece broma, pero para el instituto ya solo quedan 650 días para la jornada electoral del 4 de junio del 2017 y pues todo el esfuerzo, todo el trabajo que estamos haciendo ahorita de evaluar
el proceso electoral 2015 es también con miras a identificar aquellas áreas de mejora, aquellas necesidades que tenemos en lo institucional para estar listos para ofrecerle a las y los mexiquenses una jornada electoral ideal para designar, para que escojamos a nuestro próximo gobernador o gobernadora. Ninguna elección se dice es igual a la otra. Si te parece bien, de regreso platicamos de esto, de lo que se viene y de lo que se puede presentar en la próxima jornada. Vamos a una pausa y regresamos de inmediato y tenemos este resumen de las actividades del Instituto Electoral. Para lograr tener un sistema electoral consolidado, es importante contar con un diagnóstico adecuado que permita disminuir las desviaciones del marco normativo que se registran en la actualidad, como es su sobreregulación. Ello con la finalidad de que sirva para disminuir actos de ilegalidad y atacar asuntos de fondo, indicaron durante la presentación del libro Fortalezas y debilidades del sistema electoral mexicano, perspectiva estatal e internacional, en el Centro de Formación y Documentación Electoral del Instituto Electoral del Estado de México. El libro es coordinado por el Dr. Luis Carlos Ugalde y por Gustavo Rivera Loret de Mola, cuya presentación tuvo como foro el Centro de Formación y Documentación Electoral del Instituto. En sesión extraordinaria, el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de México aprobó el programa anual de actividades para el próximo año, así como el proyecto de presupuesto de egresos del IEM para el ejercicio fiscal del año 2016, instrumentos que servirán para efectuar sus actividades ordinarias y las correspondientes a la preparación del proceso electoral por el que se renovará el titular del Poder Ejecutivo en la entidad. El Instituto Electoral del Estado de México participará en la primera Feria Internacional del Libro del Estado de México, que es un espacio que brindará la posibilidad de promover, difundir y distribuir en forma gratuita su amplio acervo bibliográfico que concentra el trabajo de estudiosos y especialistas en materia político-electoral y que ha desarrollado a través del Centro de Formación y Documentación Electoral. La feria se llevará a cabo del 21 al 30 de agosto en la Plaza de los Mártires de la ciudad de Toluca. Con el objetivo de dar a conocer los datos y estadísticas más relevantes del proceso electoral de diputados locales y ayuntamientos 2014-2015, el Instituto Electoral del Estado de México ha publicado en su página electrónica iem.org.mx la numeralia en la que se muestra información que permite conocer y dimensionar la magnitud de la organización, desarrollo y vigilancia de los comicios que tuvieron lugar en la entidad el pasado 7 de junio. Tomaste el tiempo. A ti que participaste. A ti que nos diste tu confianza. A ti que te informaste para ejercer tu derecho. A ti que decidiste para hacer del 7 de junio un día especial. Y te diste un tiempo para el futuro de nuestro estado. A ti que votaste. Gracias. Hay decisiones que solo dependen de ti. IEM, Instituto Electoral del Estado de México. Detrás de tu voto hay buenas noticias. Un programa del Instituto Electoral del Estado de México. Síguenos a través de www.ieem.org.mx y por Uniradio 99.7 FM. Todos los miércoles a las 13 horas. IEM, Instituto Electoral del Estado de México. Bueno, y seguimos con estas reflexiones de la pasada jornada electoral y también de la agenda, de lo que se viene, de lo que está haciendo en estos momentos el Instituto Electoral del Estado de México. Y Pedro, ¿qué es lo que tienen ustedes en la mesa? ¿Cuál es ahora sí que el campo para seguir trabajando? Me voy a regresar un poquito a esta idea que platicamos hace un rato del libro blanco, porque pretende que sea un documento que vamos a trabajar a lo largo de varias semanas, sí, y que tenga como fin o como resultado tener un diagnóstico claro de qué fue lo que vimos, qué necesitamos, dónde podemos identificar áreas de mejora, necesidades específicas, porque eventualmente sí, faltan 650 días, yo digo ya solo faltan 650 días
para la jornada electoral, pero los trabajos del proceso electoral 2016-2017 empiezan el año que entra temprano. Tenemos que definir, por ejemplo, cómo vamos ahora a seleccionar a nuestros vocales integrantes de las juntas y a nuestros consejeros. Creemos que ahí hay un área de mejora importante, un mecanismo específico que nos ayude y nos facilite el tener a las personas ideales, oportunamente capacitadas y listas para actuar en las funciones y las responsabilidades que tendrán durante el proceso electoral 2016-2017. Y eso se tiene que definir en octubre, pero se tiene que empezar a preparar con meses de antelación. Entonces, creemos que este libro blanco no es que urja, pero tenemos que sacarlo en este año. O sea, eso está en la agenda ahorita, ¿no? Sacar eso y lo que sigue. Y sacarlo porque de ahí nos va a dar pauta, nos va a ir dando nuestra hoja de ruta, digamos, nuestra carta de navegación sobre aquellas necesidades y modificaciones que podemos plantear o hacer, dependiendo del ámbito donde se tengan que hacer los cambios. Si es solo nuestra normatividad interna, pues los tendremos y los podremos hacer nosotros. Si es en la ley, pues tendrá que hacerlo la legislatura. Si eventualmente necesitaran de alguna modificación constitucional, pues se va complejizando, ¿no? Entonces tenemos que tener el diagnóstico lo más pronto posible para tomar las medidas también oportunas. Decíamos hace unos momentos que ninguna elección es igual a otra. Cuando ustedes empezaron, que platicamos al principio de lo que se venía con estas nuevas reformas electorales, ¿qué es lo que ustedes pensaban que iba a ocurrir? Bueno, pues todo era prácticamente nuevo. Ahora, con todo lo que se puede presentar en el próximo proceso electoral, pues prácticamente todo es nuevo, ¿no? Tendrá que haber varios ajustes. Todo es nuevo. A mí me gusta pensar, y así lo he dicho varias veces, que cada elección es como los hijos, ¿no? Cada uno tiene sus necesidades, cada uno tiene sus complicaciones, pero a todos hay que echarle las mismas ganas para que se logren, ¿no? Entonces sí, finalmente la experiencia de haber criado un primer hijo te da elementos para el segundo, pero tendrás que entender que no son iguales, que las circunstancias cambian. Hablamos hace un rato también, Lupita, finalmente la confianza que la gente tiene o no en la importancia de su participación tendrá o podrá incidir en el próximo proceso electoral. Estamos por probar las bondades o no de la reelección de los funcionarios que acabamos de elegir, de las y los funcionarios que fueron electos este año. Entonces hay muchas cosas por ver y muchas cosas donde el instituto tiene que aportar y pues disponer de su capacidad y de su experiencia para mejorar las condiciones en las cuales lleguemos a ejercer nuestro voto. Ahora, también está este planteamiento de que algunas cosas las podrán hacer ustedes y algunas se harán desde el Instituto Nacional Electoral, ¿no? Sí, la ley es clara en cuanto a cuáles son las responsabilidades de cada quien, cuáles son las responsabilidades del INE y cuáles son las responsabilidades de los organismos públicos locales electorales u OPLES. Lo que no está perfectamente claro es cómo las va a ejercer el INE. Lo pongo y lo comento no porque quiera ir adelantando vísperas, pero el año próximo, en 2016, hay compañeras y compañeros en el país que ya están preparando su elección, porque no tuvieron elección concurrente en 2015, la tendrán en junio del 2016, y pues incluso muchos de estos órganos, o la mayoría de estos órganos, están apenas integrando en el INE. Ahorita está un proceso amplio de deliberación en el INE, todo un procedimiento muy similar al que ocurrió el año pasado cuando nos designaron a nosotros para designar a los integrantes de estos 13 OPLES que tienen elecciones por venir, que no son elecciones concurrentes. Entonces todavía está por definir qué atribuciones va a ejercer el INE directamente, en cuáles, haciendo uso de su facultad legal, podrá delegarlas a los organismos públicos locales electorales. Hay, por ejemplo, ahorita la inquietud para designar a los funcionarios de las mesas directivas de casilla. Cada constitución y cada código electoral señalan pautas y procedimientos para hacerlo, pero la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales dice que es una atribución también del INE, entonces podrá delegarla, podrá hacer nada más lineamientos y ustedes OPLES aplíquenlos, dependiendo de cómo le vaya a los que lo hagan el año que entra en una u otra modalidad. Entonces podremos saber cómo podrá venir para el 2017. Hay muchas cosas pues que están por verse, pero esto no debe detener al instituto para aportar su experiencia, su capacidad e incluso su opinión en algunos de estos ámbitos, ¿no? Tenemos claro que, por ejemplo, en el año 2016 una parte importante de nuestro trabajo será incluso acudir y estar en contacto con los compañeros que tengan elecciones el año que entra en otras entidades, insisto, para conocer de cómo va desarrollándose su propio proceso, porque eso nos dará luz sobre cosas y necesidades que a lo mejor ahorita no hemos detectado porque la elección fue concurrente y la próxima no lo será. Hablabas de cuestiones técnicas que se están enfocando en estos momentos. Aparte de lo que ya nos mencionabas, ¿qué otros puntos están ahí brincándoles y qué cosas están ustedes analizando para el mediano y el largo plazo? Bueno, tenemos necesidad de revisar incluso la estructura interna del instituto. Hay áreas que por su naturaleza o por la nueva condición de la ley al respecto, pudieran no tener las mismas atribuciones que han tenido durante los últimos años, ¿no? El área teníamos así como tal una dirección ejecutiva, una dirección del servicio profesional electoral profesional. Pronto el INE, a más tardar en octubre, tendrá que sacar y aprobar
y poner en vigencia un estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional. Entonces, a partir de esta modificación legal y estatutaria, entonces seguramente tendremos que ajustar al interior del instituto las áreas que se encargaban de la contratación, de la selección, de la capacitación, de la evaluación de los compañeros que son parte del servicio. No sabemos si todos los que son ahorita parte del servicio en el instituto lo seguirán siendo con las nuevas reglas o si tendremos que sumar algunas otras actividades que no teníamos contempladas. Vaya, hay muchas cosas que están por verse, pero me interesa dejar claro, no estamos sentados esperando a que sucedan, sino estamos aportando, estamos tratando de recabar toda la información necesaria, de aportar eso, nuestra experiencia. Hace unos días hubo un foro en el Servicio Profesional Electoral Nacional en México, en la DESPEN del INE, donde acudieron compañeros de aquí del instituto a aportar su experiencia. Entonces estamos tratando de sumar porque son muchos los asuntos que tenemos, en los que tenemos injerencia. Ahora, sabemos que las las cuestiones ya quedaron pues plasmadas en la ley, que estas reformas se han estado aplicando. ¿Consideras que es necesario que haya una nueva reforma después de que han detectado todas estas cuestiones que pudieran mejorarse? Hay algo que está en el ánimo siempre en la cuestión electoral, que es la posibilidad de perfeccionarla. Yo honestamente creo que no sería necesario hacer una modificación legal otra vez, sino sí hacer algunos ajustes específicos. Hay temas muy concretos, hay temas, por ejemplo, respecto del traslado de los paquetes, que fue un tema que trataron ampliamente los señores representantes del partido la semana pasada. Es algo en donde tendremos que ajustar los procedimientos, los mecanismos. Hubo diferentes modalidades de esta recopilación de los paquetes, funcionaron muy bien en unos lados, no funcionaron tan adecuadamente en otros. Modelos que parecían como los ideales, que en algunas entidades se pusieron de acuerdo el OPLE y el INE para hacerlo, en la práctica no resultaron tan adecuados. Finalmente somos muy diversos como país, entonces tratar desde el centro de crear y de definir una sola manera de resolver los problemas, pues va a complicarlo. A lo mejor resuelve en un lado, pero lo va a complicar enormemente en otro. Creo que en ese sentido, más que una reforma legal, lo que tenemos que hacer es una reforma cultural al respecto, de entender que hay diversas maneras y que cada quien tiene su manera de enfrentarlas. Pues una cuestión más bien práctica, ¿no? Así es. Porque los partidos políticos decían, bueno, ¿cómo es posible que en años anteriores o en elecciones anteriores esto haya fluido de una manera pues realmente muy rápida y ahora pues era todo un relajo, ¿no? Esto de que primero se entregan tales paquetes en tal lado y hasta el último se entregan los paquetes del Estado, de algunos municipios. Mira, y esto varió. En el caso, por ejemplo, del Estado de México, incluso tuvimos esa ventaja. En la mayoría de los municipios, los paquetes a donde llegaron primero fueron a nuestros consejos municipales, ¿no? Entonces, a partir de ahí, hubo entidades donde no fue así. Vaya, a eso me refiero con la diversidad, ¿no? Debemos entender como autoridades electorales, los OPLES y el INE, que hay diferentes necesidades, diferentes realidades en el país, y por eso me refiero más que un cambio legal, lo que necesitamos es un cambio de enfoque para poder atender las necesidades de cada región del país o de cada entidad o incluso de cada región al interior de las entidades para resolverlo de la mejor manera posible. Un detalle importante, esto decías de el relajo en las casillas. Una cosa que le preocupaba mucho a los compañeros del INE, y lo entiendo bien porque yo trabajé allá y es algo en lo que debemos tener siempre mucho cuidado, era la adecuada integración de las casillas. Una casilla electoral, los funcionarios de la mesa directiva de casilla deben estar completos para que la casilla funcione. Muchas de las quejas ese 7 de junio y después en el análisis y en lo que hemos recopilado de la información de quien se nos acerca y nos quiere aportar para mejorar, nos dicen, es que yo llegué a votar a las 8 de la mañana y la casilla no arrancaba. Y no arrancaba porque en muchas de las casillas, esto hay que reconocerlo y lo tenemos documentado, no estaban los 6 funcionarios completos, o sea, no estaban los funcionarios necesarios para que la casilla arrancara. Y algo que nos preocupa a los organizadores de elecciones es que una casilla inadecuadamente integrada puede resultar anulada al final, o así estaba la jurisprudencia del tribunal al respecto, porque no estuvo debidamente integrada. Entonces se esmeraron mucho en que estuviera completa para que arrancara y funcionara. Ahora, creo yo, muy afortunadamente, el tribunal ha modificado la jurisprudencia, incluso dejó sin efecto esa jurisprudencia que decía que la casilla que tenía que estar completa, y ahora dice el tribunal, la casilla funciona aunque no esté completa y los actos son válidos y definitivos. Entonces creo que eso, por ejemplo, en las próximas elecciones nos va a quitar mucha presión, no vamos a tener que estar. Por supuesto que necesitamos que la casilla esté integrada y completa para hacer sus funciones durante el día, pero eventualmente podremos ajustar e identificar de qué manera puede irse integrando en el transcurso del día. Inclusive siempre hay vicisitudes, siempre hay imponderables. Un presidente que ya está en funciones a mediodía se puede sentir mal, puede enfermarse, puede tener una urgencia familiar y retirarse de la mesa, y entonces tendremos que idear, prever y poner en marcha mecanismos para asegurarnos de que la casilla funcione. Oye, otro de los asuntos era que ya una vez capacitados los funcionarios se los llevaban los partidos políticos, ¿no? Es una queja. No, yo no tengo ese dato era otra documentado, pero en ocasiones anteriores, incluso el IFE en su momento,
generó acuerdos específicos para que esto no se pudiera. O sea, ok, ya te capacitaste, ya eres presidente de la mesa directiva de casilla y ya no quieres, por la razón que sea, pues ya no seas presidente, pero tampoco puedes ser representante de partido. En esta ocasión fue un acuerdo, no lo tengo claro, no sé si el INE no lo tomó, pero seguramente si no lo tomó porque creyó que no hacía falta y si hay queja al respecto, es algo que tendrá que retomar, ¿no? Poner esas limitantes. Si ya eres una persona que va a participar en el proceso electoral con algún cargo en la mesa directiva de casilla, pues no podrá ser ninguna otra cosa, ni observador ni representante de partido. Ahora, la participación ciudadana, ¿qué tan vigorosa fue y cómo la sientes tú después de revisar todos estos datos, todas estas cuestiones para lo que se viene, para los próximos procesos? Bueno, yo estoy optimista en ese sentido porque me parece que la participación fue buena. Habrá quien me pueda decir, oye, pero nada más fue la mitad. No, fue más de la mitad. En el Estado de México fue el 50.56% de los que estábamos en la lista. Tendemos normalmente, Lupita, a comparar nuestra participación con la de otros países, pero nuestro padrón electoral no es igual al de otros países. Hay países donde las elecciones o los padrones electorales se integran específicamente para la elección y se hacen con unos meses de antelación, como la preparación de la mesa directiva. Así, estos no son permanentes y aún así, aunque la gente dijo quiero votar dentro de 3 meses, a la hora de participar, las participaciones en Europa, en algunas zonas de Europa donde se hace así el padrón solo para la elección, las participaciones son del 60-70%. Son muy buenas, pero son de gente que hace 3 meses dijo quiero votar y aún así no va al 100%. En nuestro caso, que el padrón es permanente, que está todo el tiempo abierto, vaya, salvo cuando hay elecciones para poder hacer los cortes, pero que es permanente, yo creo que una participación de la mitad o más es bastante importante. No soy conformista, no me parece, yo creo que sería ideal que participáramos todos, pero yo creo que esa mitad que sí participamos y que sí estamos dispuestos es un rango mínimo que debemos mantener, que debemos convencerles de la importancia de su participación, y ahí también tenemos mucho que hacer como instituto, no solamente organizar el próximo proceso, sino en desarrollar todos estos mecanismos de promoción de la participación ciudadana en el país y en el Estado en particular. Muy bien, pues nos quedamos con esto, si te parece, vamos a unos mensajes y regresamos de inmediato. A ti que te tomaste el tiempo. A ti que participaste. A ti que nos diste tu confianza. A ti que te informaste para ejercer tu derecho. A ti que decidiste para hacer del 7 de junio un día especial. Y te diste un tiempo para el futuro de nuestro estado. A ti que votaste. Gracias. Hay decisiones que solo dependen de ti. IEM, Instituto Electoral del Estado de México. Detrás de tu voto hay buenas noticias. Un programa del Instituto Electoral del Estado de México. Síguenos a través de www.ieem.org.mx y por Uniradio 99.7 FM. Todos los miércoles a las 13 horas. IEM, Instituto Electoral del Estado de México. Estamos de regreso, qué bueno que sigue usted con nosotros aquí entre todos y bueno, platicando de lo que se viene, parte de lo importante y de lo que mucha gente le llama siempre la atención una vez que se habla del tema, el presupuesto, los dineros que la gente dice, siempre es muchísimo dinero, no se vale que se dé tanto a los partidos políticos ni a los institutos electorales. ¿Tú qué dices? ¿Tú qué piensas? ¿Por qué sí es importante? Ahí la parte humana como ciudadano, por supuesto que me parece que los recursos públicos deben ser muy adecuadamente ejercidos y la cantidad de dinero que se destina a los asuntos electorales no es menor en México. Honestamente creo que se necesita, porque me toca vivirla desde acá adentro, desde la organización de la elección. Hace un poquito me preguntaba un compañero tuyo periodista, ¿no es mucho dinero? Le digo, pues es que cualquier cantidad de dinero que nos dieran, si no la usamos para lo que está destinada, si no la ejercemos con prudencia, con honestidad, con cuidado, dedicarla a lo que está realmente destinada, pues cualquier cantidad sería un desperdicio, ¿no? Honestamente, en el Instituto Electoral del Estado de México acabamos hace unos días
de aprobar nuestro anteproyecto de presupuesto. ¿Por qué anteproyecto? Porque todavía falta que pase a ser parte del proyecto de presupuesto del Ejecutivo Estatal y en su caso la Cámara de Diputados, la nueva legislatura, lo revise, lo sancione y eventualmente lo autorice. Entonces es solamente una estimación de lo que nosotros creemos que podemos necesitar para cumplir con nuestras funciones del próximo año. Es una cantidad alta, son prácticamente 1.300 millones de pesos, donde una cantidad importante, 545 millones, son los destinados a las prerrogativas de los partidos políticos que tienen que salir del presupuesto del instituto. La cantidad de partidos políticos que lo ejercerán el año que entra está todavía por verse, aún están en procedimiento, digamos, de determinación a nivel nacional e incluso estatal sobre la pérdida de registro de algunos partidos políticos, pero nosotros tenemos que prever para todos. Sí. Oye, platícanos ya que estás hablando del tema, ¿qué pasa con el Partido del Trabajo? ¿Qué pasa con el Partido Humanista? Y hay otro partido local. ¿Qué va a ocurrir? El partido local, empezaría por ahí, el Partido Futuro Democrático es responsabilidad de las autoridades estatales electorales, en este caso el Instituto Electoral del Estado de México. Nosotros, por los resultados que tenemos hasta ahorita, e insisto en lo de hasta ahorita porque todavía están en controversia algunos resultados en el Tribunal Electoral Estatal, con los resultados que tenemos hasta ahorita tenemos la previsión de que no va a alcanzar el registro al no haber obtenido el 3% mínimo que la ley señala como necesario para conservar el registro. Por ello, en su momento, en el mes de julio, aprobamos la designación de un interventor. Esta es una persona que está ayudando al partido, estrictamente no está supliendo al partido ni a sus autoridades financieras, sino ayudando al partido, auxiliándolo en un adecuado control de los recursos que se tienen. Esto es, una vez designado el interventor, el Partido Futuro Democrático sigue ejerciendo los recursos a los que tiene derecho como partido político, pero digamos bajo la tutela o bajo la observación de este interventor, que eventualmente les va a ayudar en este proceso de su liquidación como partido político local por no haber obtenido el 3% mínimo que señala la ley. Es un caso diferente a los partidos Humanista y del Trabajo porque estos son partidos políticos nacionales. Nosotros aquí les tenemos que asignar recursos, pero porque son partidos políticos nacionales y es solamente el INE quien puede determinar respecto de sus prerrogativas en el sentido del control que se haga de ellas. Entiendo, hasta el momento les han designado ya interventor a los dos, están en un periodo, se llama así por ley, modificado incluso o ajustado por el tribunal, un periodo de prevención, también porque estarían en ese supuesto de que con los resultados definitivos de las elecciones federales no haber alcanzado el 3% a nivel nacional y por ello perderían su registro a nivel nacional. Es posible, uno de ellos, el Partido del Trabajo en el Estado de México, sí tiene el 3% o más, que es lo que la ley señala. Es una nueva modalidad en la ley de partidos políticos, dice que los partidos políticos que no obtengan el 3% nacional, pero que sí lo obtengan en las entidades, podrán optar por solicitar su registro como partidos políticos locales. Entonces, ahí todavía hay cosas por definir. Es algo que tiene que decidir el partido, la estructura del partido. Es un derecho al que tienen y nosotros estaremos en la mejor disposición, y lo reitero aquí, pues se lo he dicho a sus dirigentes actuales, en la mejor disposición de apoyarles en el ejercicio de sus derechos. Sí. Oye, en el caso de que se hacen menos partidos políticos, bueno, todavía no lo sabemos, pero que se reduzca el número de partidos políticos, ¿es el mismo presupuesto, es el mismo pastel de 500 y cacho de millones, pero les toca de a más? La cantidad de dinero asignado a los partidos políticos es la misma, aunque fueran más partidos no crecería, entonces ahora que son menos partidos tampoco decrece. La cantidad de recursos está determinada por la ley y se tiene que distribuir, eso sí, de manera equitativa. Hay una regla muy... O sea, ¿les va bien? Sí. ¿No? Si desaparecen partidos políticos, pues les va bien a los que quedan. Eventualmente podrían recibir más recursos de los que recibieron, por ejemplo, este año, pero finalmente también ellos lo tienen claro. Cuando si hay necesidad y hay posibilidades y se logra que haya más partidos políticos, la cantidad de dinero a repartir no crece, se mantiene en el mismo estándar por ley. Y se reparte de manera equitativa, te decía, porque no le damos la misma cantidad o no se le otorga la misma cantidad a cada partido. Un 30% de los recursos se reparten de manera igualitaria entre los partidos que haya y el 70% restante se distribuye en función de su fuerza electoral determinada. Entonces, la cantidad de recursos no va a decrecer, tampoco va a aumentar porque es la asignada por ley. Nos decías que hay un paquete realmente de una cantidad que a nosotros, a todos los ciudadanos, nos parece impresionante, más de 1,000 millones de pesos. ¿Qué pasa con la otra parte del dinero? ¿Qué hace el instituto? ¿A quién se lo da? ¿Cómo lo distribuye? Una parte, la parte de los partidos políticos está asignada por ley, esa no la podemos modificar, tenemos que entregarles los recursos que la ley señala, y la otra parte sí es obligación del instituto ejercerla de la manera más adecuada. Una buena parte se va en lo que llamamos el capítulo 1000, que es dinero destinado a salarios, a las prestaciones, a la contratación y al pago del personal del instituto. Por supuesto hay una parte del instituto del personal que somos permanentes, digamos que siempre estamos
en la estructura del instituto y otra que son eventuales. Tenemos que contemplar desde ahora la contratación de los compañeros vocales de las juntas distritales que se van a integrar hacia finales del año próximo. Entonces también ellos tienen que entrar en esta cuenta. Tenemos que prever recursos para su contratación y su pago. ¿Qué le dices a la gente que todavía piensa que pues, los institutos políticos y los partidos políticos reciben mucho dinero y no hacen nada? En el caso del instituto, muchos siempre se dice, es que tienen mucho dinero y no hacen nada. Y ahorita nos has estado desglosando que sí se hace y se hacen muchísimas cosas. Tenemos la necesidad, pues, definitivamente así es como funcionan las instituciones, con el uso de los recursos. Lo que también tenemos es la obligación de hacerlo de manera transparente, de manera adecuada. Estamos vigilados permanentemente, tenemos una Contraloría interna que funciona de manera adecuada en el control del ejercicio de los recursos. Normalmente tenemos también la supervisión y la revisión de los órganos del Estado. La OSFEM nos audita y nos tiene el ojo puesto y me parece natural y qué bueno, porque somos una entidad del Estado que ejerce recursos públicos e incluso nosotros contratamos auditores externos para que nos revisen. Es una parte importante, una responsabilidad importante y una tranquilidad. A mí me da gusto decirlo, de que somos un instituto transparente, es un instituto que ejerce los recursos de manera adecuada. No hemos tenido observaciones mayores ni digamos así, controversias o quejas por mal ejercicio de los recursos. Sabemos que tenemos una gran responsabilidad y procuramos ejercerla con responsabilidad. Pedro, nos has estado hablando de la agenda, de lo que se está haciendo, de las cuestiones técnicas, de las cuestiones administrativas, del proyecto de presupuesto, pero en estos momentos, si tú llegas a tu oficina, ¿qué es lo que tienes ahí en tu escritorio como punto número 1 de la agenda 2 y 3 para los próximos meses? Bueno, ahorita tenemos en la agenda el libro blanco, es un esfuerzo institucional importante. Tendremos también en el corto plazo que designar a los titulares de algunas direcciones. En días pasados tomamos como Consejo General la determinación de señalar o de designar como encargados del despacho a 3 compañeros que trabajan ya en la estructura permanente del instituto para que se hicieran cargo de las direcciones jurídico-consultiva, de organización y de partidos políticos. Entonces, un asunto importante en la agenda del instituto es encontrar la mejor manera para designar a quienes vayan a ser los titulares de esas direcciones. Es un esfuerzo institucional importante. Tenemos que hacer una evaluación del instituto en su conjunto. Todos los compañeros que trabajamos en el Instituto Electoral del Estado de México sabemos que estamos siendo permanentemente evaluados y revisados. Tendremos que revisar a la luz de las reformas electorales, porque cuando llegamos en octubre del año pasado teníamos el proceso encima, literalmente. Llegamos el 1 y el 7 estábamos arrancando el proceso electoral, pero también tenemos muy claro mis compañeras y compañeros consejeros que tenemos una obligación de revisar a detalle el adecuado ejercicio de los recursos, que implicará incluso eso, revisar la estructura que actualmente tiene el instituto, redistribuir las competencias. Te decía que hay cosas que ya no nos tocan hacer, ¿no? Hay un área en el instituto que se me ocurre ahorita, por ejemplo, fiscalización. El área de fiscalización tiene la vigencia en tanto que tenemos obligaciones que realizar como instituto, pero aquellas que llevábamos de los partidos políticos nacionales y que ya no hacemos, tendremos eventualmente que hacer una modificación en la estructura, en las funciones, una redistribución de las funciones para operar de la manera más adecuada como institución. ¿Cómo ven ustedes, cómo perciben la confianza de los ciudadanos en las instituciones? Es siempre un reto, ¿no? Los ciudadanos, por definición, yo tengo una teoría particular, si me permites te la platicaría, Lupita. En México creo que los ciudadanos tenemos una relación con las autoridades muy parecida a la que tenemos los seres humanos con nuestros padres. En una primera etapa, con el enfoque o la visión que teníamos de la autoridad es como la del papá, que todo lo sabe y cuidadito y le levantes la voz o le digas que él no, porque te va mal. Te va mal, ¿no? Entonces, lo platicamos hace un rato. Vivimos durante muchos años en una etapa en la que no se podía ni criticar, no se podía tocar a las autoridades ni con el pétalo de una crítica, ¿no? Así es. Creo que ahorita estamos entrando o estamos en plenitud de una etapa un poco más parecida a la adolescencia. Mi papá no sabe, un poco como contestataria. Retar a la autoridad. Como retar a la autoridad, pero me parece a mí que a veces nada más por retarla, ¿no? O sea, como por en automático, sin propuestas, sin posibilidades de incidir en lo que la autoridad está haciendo, como el rebelde o el adolescente rebelde lo hace un poco como para hasta separarse y distanciarse de la figura paterna. Yo espero que entremos pronto en una etapa de madurez donde el ciudadano hable con la autoridad de adulto a adulto y entonces sea mucho más efectiva y mucho más productiva nuestra relación con las autoridades. Creo que en ese sentido el Instituto Electoral del Estado de México, las autoridades electorales, los órganos del Estado, tenemos mucho que hacer para construir esa relación madura de la sociedad, de la ciudadanía,
con las autoridades, porque en esa medida también será mucho más exigente. Finalmente, al adolescente que nada más se revela, pues no le haces tampoco mucho caso en este esquema de autoridad o autoritario, pues no tienes por qué considerarlo, pero ya al adulto que te pregunta razones, que te da argumentos, con ese tendrás que tener una relación más formal, ¿no? Yo creo que a eso debemos aspirar, a fomentar como instituciones una relación con las autoridades, con los órganos del Estado, de igual a igual, vaya, de adulto a adulto, para que nos preguntemos como adulto y nos responda como adulto. Claro. Muy bien, pues vamos a los contextos y seguimos platicando. Una de las últimas obras del doctor César Cancino es acerca del desafío democrático, la transformación del Estado en el México postautoritario. Una obra que nos invita precisamente a la reflexión acerca de lo ocurrido hacia el año 2000, aunque se trata de una obra publicada en el año 2004, sigue siendo tan vigente en nuestros tiempos y sobre todo de cara a lo que tenemos en puerta en las elecciones federales intermedias de nuestro país. César Cancino, un gran politólogo mexicano, que entre otras de sus publicaciones ha escrito acerca de la transición mexicana en nuestro país, nos lleva precisamente a través de este libro, a lo largo de 4 capítulos, a revisar, a analizar cuál es el contexto en el que México se encontraba previo a las elecciones del año 2000 y lo que ha venido ocurriendo con diferentes reformas político-electorales por las cuales ha transitado nuestro México. E indudablemente nos lleva precisamente a una fecha importante como fueron las elecciones del año 2000, en las que por primera vez un partido político distinto al PRI llega a la presidencia de la República, haciendo César Cancino una reflexión de qué es lo que está pasando con esta llamada transición mexicana, qué es lo que ha ocurrido o qué ocurrió en el año 2000 y si hablamos de un fenómeno simplemente de alternancia política o cuáles son las tareas, como él lo expresa en algunos de sus capítulos de este libro, qué es lo que está pendiente precisamente de visualizarse, de trabajar en esta transición política de la que está viviendo nuestro país. ¿Qué sucede? Una gran pregunta que nos haríamos junto con el autor de esta obra. ¿Qué ha sucedido con esta reforma de Estado? Como él lo señala por ahí, uno de los pendientes en este camino tan difícil, tan complejo para el México contemporáneo. ¿Qué ocurrió efectivamente después del año 2000 y qué es lo que ha deparado precisamente a las instituciones del Estado mexicano respecto precisamente a estos cambios, devenires de la política misma y de esto que llamamos transformación del Estado mexicano? A ti que te tomaste el tiempo. A ti que participaste. A ti que nos diste tu confianza. A ti que te informaste para ejercer tu derecho. A ti que decidiste para hacer del 7 de junio un día especial. Y te diste un tiempo para el futuro de nuestro Estado. A ti que votaste. Gracias. Hay decisiones que solo dependen de ti. IEM, Instituto Electoral del Estado de México. Detrás de tu voto hay buenas noticias. Un programa del Instituto Electoral del Estado de México. Síguenos a través de www.ieem.org.mx y por Uniradio 99.7 FM. Todos los miércoles a las 13 horas. IEM, Instituto Electoral del Estado de México. Bueno, y seguimos platicando aquí entre todos con Pedro Zamudio, el presidente consejero del Instituto Electoral del Estado de México. Y bueno, yo te quería preguntar, sigo con este tema de las actividades, porque siempre la pregunta constante es, bueno, sí, están trabajando, pero díganos en qué están trabajando y, bueno, lo que se viene este programa de actividades 2016, Pedro. Sí, también junto con el anteproyecto de presupuesto tuvimos que aprobar nuestro programa anual de actividades 2016. Es importante mencionar que nuestro programa anual de actividades está diseñado en función de objetivos y metas. No es nada más de lo que queremos hacer, sino lo que tenemos que hacer. Está muy bien detallado, es un documento amplio
donde cada área, durante los meses previos a su aprobación, determina, identifica y propone cuáles son las actividades que se van a realizar durante el año que entra y están perfectamente detalladas en este programa anual de actividades. El programa anual de actividades del Instituto implica, por supuesto, en año electoral, la mayoría de las actividades están destinadas a lograr o a conseguir que el proceso electoral se desarrolle en los términos que la ley lo prevé. Y fuera de año electoral tenemos una buena parte de evaluación del proceso electoral, tenemos que revisar nuestros formatos. Algo, por ejemplo, que pareciera o que la gente no tiene presente es, tenemos ahorita que analizar cómo se llenaron las actas que se utilizaron el 7 de junio. Oye, ¿eso para qué? Pues para ver si el formato es adecuado, si el formato complica su llenado. Tenemos que revisar qué le faltó a la gente de poner, qué no pusieron adecuadamente. Sí. Un análisis concienzudo y detallado de cuáles fueron los problemas que enfrentó el usuario Porque final. ese puede ser una broncota, ¿no? A la hora de la jornada electoral. Exactamente. Puede convertirse en un problema muy grave. Muy grave y tendremos eventualmente con esto que hacer propuestas de modificación a los formatos, a su llenado, si llevan datos de más, si no necesitan tanta información, si es natural y bueno, ya sabes que te pasas de A a B a C y luego te regresas a D. Ese tipo de análisis lo tenemos que hacer de manera muy detallada y es fuera del año electoral. En el año electoral no nos podemos dedicar a revisar eso, tiene que ser fuera del año electoral. Hay muchas actividades importantes de educación cívica. Los órganos públicos locales electorales tenemos esa facultad o esa atribución constitucional de desarrollar la educación cívica en el país, entonces tendremos que, por supuesto, coordinarnos con los otros órganos, con el propio INE, para tener una gran política nacional de educación cívica que va a implicar el ejercicio de recursos, pues, en todo el territorio estatal. Tendremos que llevar nuestras actividades a los diferentes lugares, a las diferentes regiones. Pretendemos o tenemos así previsto trabajar con los niños y niñas en edad escolar, desde preescolar literalmente hasta con los jóvenes de la universidad. Entonces hay un programa o una serie de actividades que se realizan, que hacemos los órganos electorales y que no necesariamente se hacen en año electoral, ¿no? Claro. Entonces, esta sensación, quisiera compartirla con tu auditorio. No estamos sentados esperando a la próxima elección, estamos preparando la próxima elección, incluso desde ahí, desde estar dando elementos a quienes van a ser los próximos electores para que se involucren en estas actividades. ¿Qué tanto impacto tiene? Yo sé que no se ha medido, pero seguramente con la participación ciudadana, ¿qué tanto impacto tiene el que ustedes salgan a hablarles a los niños, que organicen elecciones en las escuelas y luego platiquen con los chavos y luego hagan certámenes de fotografía o también concursos de teatro hablando de temas que tienen que ver con elecciones, con democracia, con crear ciudadanía? Yo creo que es un asunto fundamental. Lo hemos tratado de medirlo. La Dirección de Capacitación tiene un estudio muy interesante, o más bien unos datos muy interesantes durante el proceso electoral con sus actividades adicionales de promoción y difusión de la cultura democrática. Impactamos a literalmente más de 1 millón de personas, ese es el dato que tenemos, o que llegamos a los barrios, a los mercados, a las escuelas, por supuesto que es un público para nosotros objetivo importante, pero no lo dejamos ahí, vamos a todos los espacios, a todos aquellos espacios donde haya alguien que quiera escucharnos y a quien podamos compartirle algo de lo que estamos haciendo. Yo creo que es fundamental que los nuevos electores o quienes van a ser electores se involucren en esto desde edades tempranas, ¿no? Yo estoy seguro que, en mi caso, mi primera experiencia con lo electoral tuvo que ver con la elección del 88, que fue la primera donde voté. Antes de eso, el asunto incluso de la elección, incluso las elecciones escolares no eran un asunto como muy relevante, era más bien como de jueguito, ¿no? Como de donde las querían hacer las hacían y donde no. Ahora hay todo un programa de educación cívica destinado a esto, a explicarle con hechos, con ejemplos concretos a los niños y las niñas, por qué la importancia de su participación y de que no se vale dejarlo nada más en los demás. Es una actividad muy interesante porque además es muy noble, son un público muy receptivo y creemos que buena parte de los esfuerzos que tenemos que hacer como instituto están destinados o deben estar encaminados justo a eso, a promover la participación en todos los ámbitos de la colectividad, no solamente en las elecciones, sino hacernos entender a todos que las elecciones son una manera concreta en la que podemos opinar, pero que no se agota ahí, que tenemos que estar al pendiente de nuestros funcionarios, que tenemos que darles seguimiento, que tenemos que ser exigentes y exigirles que cumplan las cosas para las que los pusimos. Hay información de que hay una desafección política muy grande, de que la ciudadanía está decepcionada. Se habla de que los jóvenes pues no le quieren entrar mucho a la política. Sin embargo, en Voto Informado, este proyecto, este ejercicio de la UNAM, se hablaba de que pues los chavos sí están interesados, los chavos se metieron, los chavos estuvieron analizando y revisando los proyectos, las propuestas. Esto es, sí hay interés de los jóvenes. Yo creo que sí, y finalmente vamos a tener
tener que romper o vamos a estar rompiendo paradigmas con esto en estas nuevas modalidades. Hasta hace unos años en México las redes sociales no eran ni siquiera tema, eran más bien una cuestión como de divertimento, como para el ocio. Se han convertido ya ahora en un público objetivo para las campañas políticas en otros países. Creo que en México tendrá que serlo también. A mí me preocupa esto que dices de la desafección a la política, porque ya desde hace varios años las encuestas, incluso internacionales como Latinobarómetro, muestran un cierto desencanto con la democracia, ¿no? Hay quienes piensan que, bueno, ¿para qué tanta democracia si mi situación sigue siendo mala y no mejora? Preferiría otro estilo de gobierno. Creo que esto tiene que ver mucho con el hecho de que en México concretamente no vivimos nunca bajo una dictadura militar como las que tuvieron en otros países de Sudamérica. Es muy curioso en los grupos de edad, en los países de Sudamérica, donde también tienen problemas económicos, donde también tienen corrupción política, donde también tienen digamos, elementos para no estar dispuestos a participar, en los grupos de edad de gente mayor, que la que sí vivió bajo regímenes autoritarios o dictatoriales, en ellos sí está muy claro que con todo y todo mejor la democracia, ¿no? Entonces, creo que tenemos la obligación como órganos del Estado de explicarle a la gente la importancia y ver las bondades de vivir en democracia, porque a veces creemos que se trata nada más de que nos resuelvan nuestros problemas y no necesariamente. A lo mejor la democracia no resuelve nuestros problemas, pero es la mejor manera que podemos tener para enfrentarlos. Es necesario, es un buen momento para pasar de la burla a la crítica sólida y a la exigencia a nuestras autoridades. A la crítica y a la propuesta, Lupita, porque a veces nos gusta quedarnos en, no, así no se hace. Entonces, ¿cómo? No, pues no sé, pero así no se hace. Bueno, pues entonces investiga, documenta, propon, ¿no? Eso creo que es una parte importante. Cuando logremos pasar como sociedad fuimos el niño que no abría la boca por temor a lo que le pudiera pasar. Estamos ahorita en el rebelde que de todo se queja y todo critica porque pues, nadie le dice nada, pero tampoco lo pela mucho. Y tenemos que llegar al adulto que pueda exigirle a la autoridad con elementos, con datos concretos, con datos duros, decirle, a ver, te comprometiste a esto, vamos en tal punto, ya faltan nomás 3 meses, ¿qué has hecho? Esa creo que va a ser una parte muy importante, es algo que va a abonar mucho a que todos nos involucremos en participar, no solamente, insisto, en votar o con nuestro voto, sino en exigirle a las autoridades electas, en crear medios y canales que a lo mejor ahorita ni siquiera se nos ocurren para que la participación ciudadana sea más efectiva. Oye, las personas que han estado con nosotros acompañándonos en este espacio y que quieren saber cuáles son las actividades que hay en la agenda, en qué están trabajando, ¿lo pueden ver? ¿Lo pueden saber? Por supuesto, nosotros en la página pública del Instituto tenemos un apartado donde está el plan anual de actividades. Tenemos la agenda de los consejeros también es conocida, pero es más bien lo que hemos hecho más que lo que vamos a hacer. Tenemos diferentes medios, están a sus órdenes nuestras redes sociales, en Twitter, en Facebook, en Instagram, para que se acerquen, vean, y también, por supuesto, que estas autoridades a las que yo me estoy refiriendo, que tenemos que exigirles, yo pongo al Instituto Electoral del Estado de México en el primer lugar, exíjanos, denos seguimiento, señálenos lo que crean que estamos haciendo mal, lo que podemos hacer mejor, y por supuesto que tendremos que escucharlos. Muy bien, Pedro, ha sido un gusto como siempre poder platicar contigo. Muchas gracias. A ti y a tu auditorio. Gracias, muy amable, y muchas gracias también a usted por habernos acompañado entre todos, en nombre de todo el equipo. Le agradezco el favor de su atención, le deseo que pase muy buena noche, que esté usted muy bien.